Lo imposible. Su boca solo decía Jesús y Catalina, y mientras hablaba así, recibí su cabeza en mis manos, contemplando la divina bondad y diciendo, yo lo quiero. Cuando lo enterraron, mi alma reposó en paz y en tranquilidad, rodeada de un olor a sangre tan intenso que no podía soportar la idea de lavar esa sangre que había caído sobre mí. Santa Catalina de Siena. Durante esta agonía, el alma se inunda de inexpresables delicias. Santa Teresa de Ávila. Prefacio a la segunda edición. Los textos que siguen, al menos los dos primeros, se presentan con la intención de pintar la verdad como los relatos ficticios de las novelas. No es que se les otorgue un valor definitivo. No he querido engañar a nadie y no existe, en principio, novela que lo consiga. Yo no podía esperar hacerlo mejor que los demás. Más bien creo que, en cierto sentido, mis relatos alcanzan con claridad lo imposible. Estas evocaciones adquieren, en verdad, una penosa pesadez. La torpeza se vincula quizá al hecho de que el horror pudo ser en mi vida una presencia real. Podría ser también que, aunque alcanzado en la ficción, solo el horror me haya permitido escapar al sentimiento de vacío de la mentira. El realismo me da la impresión de un error. Solo la violencia escapa al sentimiento de pobreza de esas experiencias realistas. La muerte y el deseo son los únicos que poseen la fuerza que oprime, que corta la respiración. Solo el exceso del deseo y el de la muerte permiten alcanzar la verdad. Hace 15 años publiqué este libro por primera vez. Le di entonces un título obscuro, El odio de la poesía. Creí que el único medio para llegar a la verdadera poesía era el odio, que la poesía carecía de fuerza excepto en la violencia de la revuelta. Pero la poesía no alcanza esa violencia sino evocando lo imposible. Casi nadie comprendió el significado del primer título, y es por ello, a fin de cuentas, por lo que prefiero hablar de lo imposible. Es verdad que este otro título está lejos de ser más claro, pero quizá pueda hacerlo algún día. Advierto en sus páginas una convulsión que desata el movimiento global de los seres. Convulsión que va de la desaparición de la muerte a ese furor voluptuoso que puede ser el sentido de la desaparición. Para la especie humana existe una doble perspectiva. Por un lado, el placer violento, el horror y la muerte. Exactamente la perspectiva de la poesía y, en sentido opuesto, la de la ciencia o la del mundo real de la utilidad. Solo lo útil y lo real poseen un carácter serio. Jamás se nos otorga el derecho de preferir la seducción. La verdad impera sobre nosotros, tiene todos los derechos sobre nosotros. Sin embargo, podemos y hasta debemos responder a algo que, no siendo Dios, es más fuerte que todos los derechos, este imposible al que no llegamos, sino olvidando la verdad de todos estos derechos, aceptando su desaparición. G.B. Primera parte. Historia de ratas. Diario de Dianus. Primero. Primer cuaderno. Inaudito estado de nervios, irritación sin nombre. Amar a tal punto es estar enfermo, y me gusta estar enfermo. B. No deja de sorprenderme. La irritación de mis nervios la magnifica aún más. Cuán grande es todo en ella, pero en mi temblor dudo de su grandeza. Tiene tanta facilidad, pues es falsa, superficial, equívoca. ¿No es evidente? Lo enreda todo y luego lo arregla. Dice tonterías sin ton ni son. Se deja influir por los necios y se agita sin objeto pasando al lado del crisol de la criba infinita que soy yo. Sé que ahora la aburro. No es que le haya permitido despreciarme. La decepciono cuando por jovialidad, por gentileza pedía lo imposible de mí, pero en el movimiento que la impulsa desecha todo lo conocido. Lo que me desconcierta en ella es esta impaciencia. Imagino un clavo de gran tamaño y su desnudez. Sus movimientos arrebatados en flama me producen un vértigo físico, y el clavo que hundo en ella no puedo dejarlo dentro.
en el momento en que escribo y sin poderla ver, y con el clavo duro sueño con enlazar sus caderas. No es la felicidad sino mi impotencia para alcanzarla lo que me detiene. Se me escapa de todas formas y lo más enfermo en mí es que lo deseo y que mi amor sea necesariamente desgraciado. Ya no busco la dicha, no deseo dársela, no la quiero para mí. Me gustaría conmoverla hasta la angustia y que en ella desfallezca. Ella es como es, pero dudo que jamás dos seres se hayan comunicado más lejos en la certeza de su impotencia. En el departamento de A, no sé si A miente al decir que pertenece a la orden de los jesuitas. Abordó a B en la calle y la divirtió por su gravedad en la hipocresía. El primer día en su casa se puso la sotana y no hizo más que beber con ella. En el departamento de A, la mezcla de un extremo desorden de los sentidos y una fingida altura de corazón nos encanta, nos fascina como un alcohol. A menudo reímos los tres como locos. ¿Qué espero de la música? Un grado más de profundidad en esta exploración del frío que es el amor negro, ligado a la obscenidad de B, sellado por un sufrimiento incesante, nunca suficientemente violento, turbio, cercano a la muerte. Difiero de mis amigos en que me burlo de toda convención y en que busco mi placer en lo más bajo. No me avergüenza vivir como un adolescente disimulado, como un viejo, varado, borracho y enrojecido en un cabaret de mujeres desnudas. Al verme triste y con un pliegue angustiado en los labios, nadie pensaría que estoy gozando. Me siento vulgar, a más no poder, y no pudiendo alcanzar mi objetivo, me hundo al menos en una real pobreza. Tengo vértigo y me da vueltas la cabeza. Me descubro hecho de mi confianza en mí mismo, precisamente porque ella me abandona. Si carezco de seguridad, se abre el vacío a mis pies. La realidad del ser es la certidumbre ingenua de la suerte, y la suerte que me eleva me conduce a la ruina. Me sonroja creerme inferior al más grande, hasta el punto de no pensar jamás en ello, de olvidar que los otros me ignoran. El miedo de perder a B, a que me deje solo como un desperdicio enfermo de deseo de destruirme, excita por fin mi humor. Lloraba a cada rato, o con el ojo vacío aceptaba el asco. Ahora el día brilla y el sentimiento de una posible desgracia me embriaga. La vida se estira en mí como un canto modulado en la garganta de una soprano. Feliz como una escoba cuyo ritmo ejecuta en el aire un molinete. Como un ahogado que se hunde crispando las manos, como se ahoga uno por no estirar el cuerpo apaciblemente como en una cama, de la misma manera. Pero yo sé, no quieres perderte, necesitas gozar por tu cuenta. Sacabas de la angustia voluptuosidades tan grandes, te estremecías de la cabeza a los pies, lo deduzco de tus gozos sexuales, de tus sucias voluptuosidades en el Moulin Bleu. ¿No quieres renunciar? Mi respuesta: renuncio con una condición. ¿Cuál? Mejor no. Tengo miedo de B. Este paisaje triste de montaña bajo el viento, la nieve fundida y el frío. Cuánto me gustaba vivir con B en este lugar inhabitable. Las semanas pasaron rápidamente, en las mismas condiciones. Alcohol, instantes tempestuosos de tempestuosa desnudez, sueños penosos. Caminar bajo la tormenta por un poco atractivo camino de montañas no tranquiliza, más bien parece una razón de ser. Lo que me une a B es lo imposible ante ella y ante mí, como un vacío en lugar de una vida en común asegurada. La ausencia de salida, las dificultades que siempre renacen, esta amenaza de muerte entre nosotros, como la espalda de Isolda, el deseo que nos hace ir más allá de lo que el corazón soporta, la necesidad de sufrir un desgarramiento incesante, incluso la sospecha por parte de B, de que todo esto no conduce al azar sino a la pobreza, a la inmundicia o a la falta de carácter. Cada hora se vuelve así una mezcla de pánico, de espera, de audacia, de angustia, y muy raramente la voluptuosidad irritante que solo la acción puede resolver. Pero la acción... Es extraño que la dificultad que detiene al vicio, la parálisis, el freno del vicio,
se deba a la poca fuerza, a las miserias de las posibilidades reales. No es el vicio lo que asusta, sino las pequeñeces que lo rodean. Sus fantoches, hombres y mujeres, abortados, imbéciles, aburridos. Por mi parte soy una montaña bastante desolada como para permitir el acceso a su cima hasta a viejas damas con peluca. Por poco me faltarían. En los cabarets, los bufones, el mal olor de cuarto de enfermo, del oro y la vulgaridad de relumbrón me agradan. Odio a esos seres amables que carecen de sentimiento de los límites, de una impotencia sin salida. La seriedad en la borrachera del padre A pertenece definitivamente a la sociedad. No es fingida. Sus blasfemias discretas y su conducta responden, con una severidad moral inalcanzable, al sentimiento que tiene de lo imposible. Ayer cené con B y el padre A. ¿Debe atribuirse a la bebida las locas declaraciones de A? Aún más, ¿será el enunciado de la verdad una forma de entrar en duda y de engañar con mayor perfección? A no es diabólico, sino humano. ¿Humano no será insignificante? Si se olvida la sotana y el interés anecdótico, el religioso ateo sirve, dice él, a una causa contraria a la Iglesia. Un jesuita en bata de baño, el cuerpo huesudo y largo y el fervor no son en él más que un sarcasmo de más. Es el hombre más desnudo que existe. Su verdad conmovía a B arrobada. Vivo en el encantamiento de la cena de anoche. B, hermosa como una loba y negra, tan elegante en su bata rayada azul y blanca, entreabierta de arriba a abajo, también sarcástica delante del padre y riendo como una llama lenguada. Momentos de ebriedad en que lo desafiamos todo. Cuando levada el ancla, nos lanzamos alegremente al abismo, sin cuidarnos de la inevitable caída ni de los límites colocados al principio. Momentos únicos en que nos liberamos totalmente de la tierra, de las leyes. Nada existe que no tenga ese sentido insensato, común a las flamas, a los sueños, a las risas locas. En esos momentos en que la consumación se precipita, sobrepasando el deseo de permanecer. Incluso el sinsentido máximo es siempre en el fondo el sentido constituido por la negación de los otros sentidos. Ese sentido no es en el fondo el de cada ser en particular que como tal es un sinsentido de los otros, solamente cuando se burla de la permanencia. Y el pensamiento, la filosofía, está en el límite de ese abrazamiento, como la bujía que se apaga a punto de extinguirse. Ante la lógica acerada, cínica y lúcidamente debilitada del padre A, la ebria risa de B, A hundido en un sillón, B semidesnuda ante él, burlona y loca como una flama, era ese movimiento insensato que, elevando el ancla, se tira ingenuamente al vacío. Al mismo tiempo mis manos se perdían entre sus piernas. Mis manos buscaban ciegamente la rajadura, quemándose en ese fuego que me abre el vacío. En esos momentos la dulzura de la desnudez, el nacimiento de las piernas o de los senos llegaba al infinito. En ese momento el deseo, la angustia que redobla la amistad, llegó tan maravillosamente a su colmo que me desesperé. Ese momento inmenso, como una risa loca infinitamente feliz, desenmascarando lo que permanece después de él, revelando el inevitable declive, sustituía el agua por el alcohol, una ausencia de muerte, un vacío sin fin ante la proximidad aparente del cielo. A, retorcido, entregado a las más dementes posibilidades y desengañado. No imagino ningún otro ser tan desesperado como B, no a causa de una perdida esperanza, sino de una desesperación verdadera. La honestidad rígida colocada sin amor en tareas imposibles de evocarse sin reír, tan paradójicas y subversivas son. La falta de grandeza en los métodos construidos deliberadamente para deslumbrar, la pureza dentro del libertinaje. Descartada lógicamente la ley, caemos en la falta de prejuicios desde el principio en lo peor. La burla que se opone a lo delicioso de A, algo semejante a un plano de fábrica.
El buen sentido, así liberado de las convenciones, tiene la evidencia de una montaña y hasta su salvajismo. B se asombra delante de él de las extravagancias del padre A. Le muestro en revancha las necesidades tan simples que deciden su vida. 10 años de profundos estudios, el lento aprendizaje del disimulo, de la desarticulación del espíritu, hacen de un hombre un indiferente. En cierta medida, terrain à cadáver. ¿Tú crees?, preguntó B, radiante de ironía, de placer. Hincada a los pies del padre, animalmente feliz de mi locura. Conmovido, el rostro de nuestro amigo se iluminó con una sonrisa burlona. Se relajó, no sin violencia, el labio amargo y los ojos perdidos en la profundidad del techo, ahogado de felicidad inefable. B me dijo cada vez más zorra. Mira cómo el reverendo les sonríe a los ángeles. Los ángeles del Señor, dijo A, embriagan el sueño del justo. Hablaba como quien bosteza. Lamento no estar muerto contemplando a B con los labios húmedos y mirando el fondo de su corazón. Llegar al placer exasperado, a la extrema audacia, agotar al mismo tiempo el cuerpo, la inteligencia y el corazón, casi anula la sobrevivencia. Por lo menos aleja el reposo. Mi soledad me desmoraliza. B me previene con una llamada telefónica. Dudo que pueda volverla a ver antes de mucho tiempo. Y el hombre solo está maldito. B y A viven solos muy a gusto. A en una orden religiosa, B con su familia, por insidiosas que sean sus relaciones con esa orden y esa familia. Tirito de frío. De repente la partida de B me produce náuseas. Me asombro, tengo miedo de la muerte, un miedo cobarde y pueril. Solo me gusta vivir a condición de quemarme, de lo contrario sería necesario querer permanecer. Por extraño que parezca, mi escasa obstinación por durar me priva de la fuerza para reaccionar. Por extraño que parezca, mi escasa obstinación por durar me priva de la fuerza para reaccionar. Vivo ahogado por la angustia y tengo miedo de la muerte justamente porque no amo la vida. Adivino en mí la duración posible, la indiferencia a lo peor, la locura que se necesita en las torturas y sin embargo tiemblo, me siento mal. Sé que mi llaga es incurable. Sin ese desafío de zorra, de B, iluminando como un fuego el espesor de las brumas, todo se vuelve aburrido y el espacio está vacío. En esos momentos la vida se retira de mí como el mar cuando baja la marea. Si yo quisiera, pero no, me niego. En mi lecho estoy a merced del miedo. Ese desafío, su frescura de lis y las manos frescas de desnudez, como una cima del corazón inaccesible. Pero la memoria es vacilante. Me acuerdo mal, cada vez más mal. A menudo estoy tan débil que no tengo fuerzas para escribir. ¿Fuerzas para mentir? Debo decirlo también. Estas palabras que he alineado mienten. No escribiría sobre los muros de la prisión. Debería arrancarme las uñas buscando la salida. ¿Escribir? ¿Sacarme las uñas? ¿Esperar en vano el momento de la salvación? Mi razón de escribir es alcanzar a B, lo más desesperante, que al final B pierda el hilo de Ariadna que en el dédalo de su vida es mi amor por ella. Ella sabe pero olvida. No es necesario con este objeto olvidar que ella y yo hemos entrado en la noche de una prisión de la que no saldremos sino muertos, reducidos a colocar el corazón desnudo contra el muro, en el frío, con la esperanza de que haya una oreja pegada al otro lado. ¡Maldición! Que sea necesario para alcanzar este momento la prisión y la noche y el frío que la siguen. Ayer pasé una hora con A. Quiero escribir primero esto. No disponemos de medios para llegar, pero en verdad llegamos. De pronto alcanzamos el punto necesario y pasamos el resto de nuestros días buscando un momento perdido. Pero cuántas veces lo erramos precisamente porque buscar nos desvía. Unirnos es sin lugar a dudas un medio. El de no encontrar jamás el momento del regreso. A menudo en mi noche, en mi soledad,
La angustia cede a la convicción. Es irónico, ni siquiera arrancando, a fuerza de arrancar ya no se arranca más. De repente el corazón de B está en mi corazón. Durante la conversación, el movimiento de bestia acorralada por la pena me quitaba el deseo de respirar. Tenía ganas de hablar. A mi deseo respondía un semblante burlón. A no ríe, no sonríe sino raras veces. No existe en él ningún momento perdido a cuya búsqueda pudiera considerarse. Está desesperado, como la mayoría. De ordinario subsiste una intención oculta de felicidad inaccesible. Extraños reflejos en una oscuridad de cueva, vislumbres de la desnudez. L, N y su mujer, E, elegantes los dos. E me daba la espalda, descotada, rubia, con elegante vestido romántico. Me sonreía en el espejo. Su alegría insidiosa. Con la punta del paraguas su marido le levanta el vestido hasta las caderas. Muy siglo XVIII, dijo N en mal francés. La risa de E en el espejo tenía la malicia deslumbrada del alcohol. Es extraño que el mismo reflejo insensato brille para todos los hombres. La desnudez da miedo. Toda nuestra naturaleza surge del escándalo, cuando se descubre el sentido de lo horrible. La desnudez da miedo. Toda nuestra naturaleza surge del escándalo cuando se descubre el sentido de lo horrible. Lo que llamamos desnudez presupone una fidelidad desgarradora y solo es una respuesta temblorosa y amordazada a la más turbia de las llamadas. El reflejo furtivo entrevisto en la oscuridad ¿no exigía el don de una vida? No debemos, enfrentándonos a la hipocresía de los demás, qué estupidez hay en el fondo de las conductas humanas, volver a encontrar el camino que conduce a través de las llamas a la inmundicia, a la noche de la desnudez. El búho sobrevuela bajo el claro de luna un campo en el que gritan los heridos. Así sobrevuelo yo en la noche mi propia desgracia. Soy un desgraciado, un enfermo solitario. Tengo miedo de la muerte, amo y sufro de diferentes maneras. Abandono mis dolores entonces y digo que mienten. Afuera hace frío. No sé por qué ardo en mi lecho. No tengo fuego. Hiela. Si estuviese afuera, desnudo, golpeado, detenido, perdido, oiría mejor que desde la habitación los silbidos y detonaciones de las bombas. En estos momentos bombardean la ciudad. El rechinido de mis dientes seguiría mintiendo. He desvestido tantas putas en el burdel. Bebía, estaba ebrio y no me sentía feliz sino a condición de ser indefendible. La libertad que solo se obtiene en el burdel. Allí podía quitarme los pantalones, sentarme en las rodillas de la madrota y llorar. Tampoco importaba eso, solo era una mentira que agotaba sin embargo la pobreza de lo posible. De mi trasero tengo una idea pueril, honesta y tanto miedo en el fondo, mezcla de horror, de amor desgraciado, de lucidez, el búho. Como un loco evadido de un manicomio, al menos mi locura me cerca todavía. Mi delirio es descompuesto. No sé si río de la noche o si la noche estoy solo y sin B, y grito. Mi grito se pierde de la misma manera que la vida en la muerte. La obscenidad exaspera el amor. Recuerdo horrorizado de B desnuda ante los ojos de A. La apretaba con delirio y nuestras bocas se mezclaban. A, turbado, callaba. Era como en la iglesia. ¿Y ahora? Amo a B hasta el punto de amar la ausencia y de amar en ella mi angustia, mi debilidad, arder, reír, exultar, pero cuando llega el frío, carecer del valor de vivir, lo peor, tantas vidas indefendibles, tanta vanidad, fealdad y vacío moral. Esa mujer compapada, cuyo inmenso turbante proclamaba el imperio del error. La multitud, ineptitud, mengua, ¿no es en conjunto un error? La caída del ser en el individuo, del individuo en la muchedumbre, ¿no es en medio de nuestras tinieblas un peor es nada? Lo peor sería Dios, o más bien Madame Charles exclamando qué cosa más linda, y yo mismo acostado con Madame Charles sollozando el resto de la noche, condenado a desear lo imposible. Después las torturas, la pus, el sudor, la ignominia, toda una actividad de muerte esperando mezquinos resultados. En ese dédalo de la impotencia, por todas partes la mentira,
Olvido el instante en que se levanta el telón, N levantando el vestido, E riendo en el espejo. Me precipité, besé la boca y los senos brotaron del vestido. Desnudez de E, desnudez de B. ¿Me liberaréis de la angustia? Pero no, continuad dándome angustia. Segundo, la extrema devoción es lo opuesto de la piedad, el extremo vicio lo opuesto al placer. Cuando pienso en mi loca angustia, en la necesidad que tengo de estar inquieto, de ser un hombre que en este mundo respira mal, al acecho, como si todo fuera a faltarle, imagino el horror de mis ancestros campesinos, ávidos de temblar de hambre y frío en el aire enrarecido de las noches. ¿Hasta qué punto quisieron en los pantanos de montaña en que habitaron respirar mal, temblar estrictamente de miedo por los alimentos, el dinero, las enfermedades de las bestias y los hombres, las malas ventas y las sequías, y sus goces potentes a merced de las sombras que los perseguían? En cuanto al patrimonio de angustia de la desnudez que ellos mismos se heredaron, los fuegos de las antorchas calvas en el instante del sapo de las concepciones, nada evidentemente más vergonzoso. Los padres han comido las uvas verdes y a los hijos les duelen las muelas. Lo que me horripila es que mis abuelas tengan en mí un nudo en la garganta. Sin noticias de B, estoy sin acabar un camino de ciego y ebrio hasta la muerte, y me parece que ese camino lo sigue conmigo toda la tierra, aburrida, silenciosa, condenada a la espera interminable. Nieve esta mañana. Estoy solo y sin fuego. La respuesta sería el calor, la fogata y B. Pero el alcohol llenaría los vasos. B se reiría, hablaría de A. Nos dormiríamos desnudos como bestias y como el polvo de estrellas que se oculta en el cielo, sin objetivo concebible. Recibo respuestas hermosas dentro de la desnudez. La risa de B, pero el sentido apenas varía. No es que la muerte se oculte de antemano, la más bella no es la más ruda, anunciando ella misma su miseria en un movimiento de gozo provocador, impotente, como la otra noche delante de A, la desnudez de B. B reía frente al padre con las piernas salvajemente desnudadas hasta los senos. Su insolencia recordaba en ese momento a los amantes torturados, escupiendo su lengua a la nariz de sus verdugos. ¿No es ese movimiento el más libre momento en que las llamas en la noche alcanzan las nubes? ¿No es el más voluptuoso, el más insípido? Al escribir intento captar un reflejo, pero nada. Me voy por la noche sin llamas y sin reflejo. Todo se esconde en mí. Oh desgracia insensata, sin pena, sin angustia. Estas llamas desgarradoras y rajadas, heme aquí ardiendo del deseo de arder, entre la muerte y el dolor físico, y el placer más profundo que la muerte y el dolor. Me arrastro en una noche triste en el límite del sueño, la impotencia de la memoria. El año pasado fui a ver el espectáculo de Tabagán. De antemano ávido de la desnudez de las muchachas, a veces la liga de color, el higuero puesto sobre la silla, evocan más rigurosamente lo peor, la carne deseable y desnuda. Pocas veces he visto muchachas sobre la escena, sin penetrar en la intimidad desvaída, más allá de lo que hubiera pasado en el lecho. Hacía meses que no salía. Fui a Tabagán como a una fiesta brillante de labios y sexos fáciles. De antemano soñaba en la masa sonriente de putas, tan bellas y tan dedicadas a los placeres de la desnudez. Bebía y un gusto de voluptuosidad montaba en mí como una savia. Iba a ver y estaba feliz de antemano. Ya estaba borracho cuando entré. Por impaciencia y por sentarme en la primera fila, llegué demasiado temprano, pero por exasperante que sea esperar el espectáculo, es mágico. Tuve que pedir una botella de champán para mí solo. La vacié de un tirón. La borrachera me abrumó. Cuando salí del estupor, el espectáculo había terminado. La sala estaba vacía y mi cabeza todavía más, como si no hubiese visto nada. Del principio al fin solo quedaba un agujero en la memoria. Salí durante el apagón, todo estaba negro en mí como en las calles. No pensé esa noche en las memorias de mis abuelos, a quienes mantenían en el lodo las brumas de los pantanos, con el ojo seco y el labio adelgazado por la angustia.
De la dureza de su condición conseguí el derecho de maldecir a los demás y extraje de su sufrimiento y actitud el principio que dirige el mundo. Mi angustia no está hecha únicamente de saberme libre, exige algo posible que atraiga al tiempo que causa miedo. La angustia es diferente del temor razonable como el vértigo. La posibilidad de una caída es inquietante, pero la inquietud se redobla si la perspectiva, en vez de alejar, encuentra en aquello que se teme una involuntaria complicidad. La fascinación del vértigo no es en el fondo, sino un deseo padecido oscuramente. Pasa lo mismo con la excitación de los sentidos. Se desnuda el cuerpo de una muchacha hermosa de la rodilla a la cintura. El deseo vivifica una imagen de lo posible señalado por la desnudez. Hay quienes permanecen insensibles y no siempre se está forzosamente sujeto al vértigo. El simple y puro deseo del abismo es poco concebible. Tendría como fin la muerte inmediata. Puedo, por lo contrario, amar a la puta desnuda frente a mí. Si el abismo parece responder a mi espera, impugno de inmediato la respuesta, en tanto que el bajo vientre de las putas revela su carácter de abismo a la larga. No sería abismo si fuese infinitamente disponible, idéntico a sí mismo, siempre hermoso, siempre desnudado por el deseo, y si por mi parte dispusiese de fuerzas inagotables. Pero aunque no tengo el carácter inmediatamente negro de un abismo, no está por ello menos vacío y no conduce menos al horror. Estoy sombrío esta noche. El gozo de mi abuela, apretar los labios sobre el lodo, mi maldita maldad contra mí mismo y lo que me quede hoy de los placeres de la otra noche, de la hermosa bata abierta del vacío entre las piernas, de las risas de desafío. Hubiera debido sospechar que B tendría miedo. Ahora tengo miedo yo también. ¿Cómo no me di en toda su extensión el horror de la situación al contar la historia de las ratas? El padre reía, pero sus ojos se dilataron. Conté una tras otra las dos historias. X, muerto desde hace 20 años, es el único escritor actual que trató de igualar la riqueza de las 1001 noches. Iba a un cuarto de hotel donde aparecían hombres vestidos con distintos uniformes. Dragón, bombero, marino, guardia municipal o repartidor. Una colcha de encaje cubría a X, extendido sobre el lecho. Los personajes de la representación se paseaban por la pieza sin decir palabra. Un joven elevadorista, amado por X, llegaba al final vestido con el más bello uniforme y llevando una jaula en la que había una rata. Dejaba la caja sobre un velador y se armaba de un alfiler de sombrero con el que atravesaba a la rata. En el momento en que el alfiler atravesaba el corazón, X se zurraba en la colcha de encaje. X iba también a un sótano miserable del barrio de Saint-Séverin. «Señora», le preguntaba a la dueña, «¿tiene usted ratas hoy?» La patrona cumplía con el deseo de X. «Sí, señor», decía, «tenemos ratas». «Ah, pero», proseguía X, «esas ratas, señora, ¿son bellas esas ratas?» «Así es, señor, muy bellas, verdaderamente, pero esas ratas, ¿son grandes?» «Ya las verá usted, son ratas enormes». «Es lo que necesito, ratas enormes». «Ah, señor, colosales». X se abalanzaba sobre la vieja que lo esperaba. Acabé de contar mi historia como había que hacerlo. A se levantó y dijo a B: «Qué pena, querida amiga, es usted tan joven». «Yo también lo lamento, padre mío, a falta de pan, ¿no es cierto?» «Hasta él, de elegantes personajes entonces como ratas». No es totalmente caer en el vacío. Así como la caída abarca un grito, se eleva una llama, pero la llama es como un grito inaprehensible. Indudablemente lo peor es una duración relativa que dé la ilusión de que se agarra al menos. Lo que queda en las manos es la mujer y una de dos. O se nos escapa ella, o la caída en el vacío es el amor que se nos escapa. Nos tranquilizamos en el último caso, pero como los necios. Lo mejor que puede ocurrirnos es tener que buscar el momento perdido, en el que secretamente, hasta quizá con felicidad, pero preparados a morir, hemos lanzado nuestro único grito. Grito de niño, de terror y con todo de aguda felicidad. Esas ratas que nos salen de los ojos como si viviéramos en una tumba. A mismo tiene la fuerza y el carácter de una rata. Problema aún más alarmante, puesto que no se sabe el dónde sale y a dónde va.
esa región de las muchachas que va de la rodilla a la cintura y que responde violentamente a la espera. Nos responde como el inaprehensible pasaje de una rata. Lo que nos fascina es vertiginoso, la insipidez. Los repliegues y la cloaca tienen la misma esencia ilusoria que el vacío de un abismo en el que se va a caer. El vacío también me atrae, si no, no tendría vértigo, pero muero si caigo. ¿Y qué otra cosa puedo hacer en un vacío sino caer en él? Si sobreviviera a la caída, verificaría la inanidad del deseo, como 1000 veces lo he hecho con la pequeña muerte. Con toda seguridad y de manera instantánea, la pequeña muerte agota el deseo, lo suprime y nos pone en el estado de un hombre al borde de un abismo, tranquilo, insensible al hechizo del vacío. Es cómico que con A y B tendidos a mi lado, hayamos discutido las más inusitadas cuestiones políticas, en la noche, en la tranquilidad que sigue a la satisfacción. Yo acariciaba la cabeza de B. A tenía en sus manos el pie desnudo de B, que carecía de la más elemental decencia. Abordamos cuestiones metafísicas. Reencontramos la tradición de los diálogos. ¿Escribiría ese diálogo? Renuncio a ello hoy, me enervo, demasiada angustia por la ausencia de B. Lo que me impresiona, si pusiera aquí ese diálogo, abandonaría la persecución del deseo. Mas no, por el momento me ciega el deseo, como un perro roe un hueso. ¿Renunciaré a mi desgraciada búsqueda? Hay que decirlo, la vida es más móvil que el lenguaje, aunque éste fuese loco, puesto que el lenguaje más tenso no es el más móvil. Bromeo sin descanso con B. Reímos el uno del otro a más no poder. A pesar de mi esfuerzo por ser verídico, no puedo hablar más. Escribo como el niño que llora. Un niño renuncia despacio a las razones que tiene para llorar. ¿Perdería mis razones para escribir? Y sin embargo, si hablara de guerra, de tortura, como la guerra y la tortura se sitúan hoy en puntos que ha determinado el lenguaje común, me desviaría de mi objeto, que me arrastrara más allá de los límites permitidos. De esta manera veo cómo traiciona la reflexión filosófica. No puede responder a lo que de ella se espera, puesto que solo tiene un objeto definido, que se define a partir de otro definido de antemano. Y puesto que se opone al objeto del deseo, solo puede ser indiferente. ¿Quién negaría que bajo una apariencia de frivolidad mi objeto es lo esencial y que otros objetos considerados como más serios no son en verdad más que los medios que llevan a la expectativa del mío? La libertad no sirve si no se vive al borde de los límites, donde toda comprensión se desintegra. La desnudez de la otra noche es el único punto de aplicación de mi pensamiento, que lo deja por fin desfallecer del exceso del deseo. La desnudez de B pone en juego mi espera, cuando solo ésta tiene el poder de cuestionar lo que es. La espera me arranca de lo conocido, pues el momento perdido lo está para siempre. Encubierto bajo lo ya visto, busco ásperamente el más allá, lo desconocido. ¿Qué importa la filosofía si esta impugnación ingenua, la interrogación que podemos hacer apaciguados? ¿Cómo podíamos apaciguarnos si no nos apoyásemos sobre un conocimiento previo? Introducir un dato metafísico en la tensa extremidad del pensamiento revela cómicamente su esencia, la de cada filosofía. Este diálogo lo ha permitido solamente el desfallecimiento que le sigue. Es irritante no poder hablar de la guerra más que apaciguado, ávido de paz, aunque pensando en ello hasta sus últimas consecuencias. Yo escribo este libro que parece el de un ciego indiferente. Hablar como se habla en general de la guerra exige que se olvide lo imposible en el fondo, igual que con la filosofía. No puede enfrentar la cuestión sin abandono. Aún batirnos y dejarnos matar nos separa de lo imposible. Cuando entreveo como hoy el fondo simple de las cosas, lo que a condición de tener una suerte infinita revelará la agonía sin reserva, sé que debería callarme. Estoy posponiendo al hablar el momento de lo irremediable. Hace un momento recibí este simple mensaje de B, timbrado en B, un pueblecito en el Ardèche, con escritura infantil después de 6 días de silencio. Un poco herida escribo mano izquierda escenas de pesadilla. Adiós. Por lo menos abraza al reverendo. B. ¿De qué me sirve durar para proseguir la partida perdida?
Ninguna razón para escribir o para ir esta noche a la estación. O quizá esta. Me gusta pasar la noche en un tren, de preferencia en tercera. O esta, si como el año pasado el guardabosques de la mansión de B me rompe la cara sobre la nieve, conozco a alguien que se reirá de mí. Yo, naturalmente. Debería haberme dado cuenta. B se refugió en la casa de su padre, desanimado. Que B me huye y se refugie donde no puedo alcanzarla de ninguna manera, mientras la golpea ese viejo borracho, su padre huevo podrido farfullando cuentas. Ella me había prometido. Me siento cada vez más mal. He reído a solas, me he levantado silbando y me he dejado caer a tierra, como si de repente hubiese silbado con las pocas fuerzas que me quedan. Lloré sobre la alfombra. B huye de sí misma. Sin embargo, nadie ha provocado como ella la suerte en casa de A. Yo me entiendo. Ella no pensaba en eso. Yo en cambio tengo conciencia. ¿Hasta qué punto tengo conciencia y cómo hace mal? Una conciencia inflamada como una mejilla. ¿Cómo sorprenderme de que B me huya? Las sienes me siguen palpitando. Afuera cae la nieve. Creo que desde hace varios días. Tengo fiebre y odio esta llamarada. Desde hace algunos días mi soledad es verdaderamente enloquecedora. Ahora hasta la habitación miente. Mientras permanecía helada y sin fuego, yo guardaba las manos bajo las cobijas y me sentía menos perseguido. Mis sienes palpitaban menos. Medio dormido me soñé muerto. El frío de la cámara era mi ataúd. Las casas de la ciudad otras tumbas. Me acostumbraba. No dejaba de enorgullecerme de ser un desgraciado. Temblaba sin esperanza, deshecho como la arena que se derrama. Absurdo, mi impotencia sin límites, enfermo a unos pasos de B, en este hotel de pueblo sin posibilidades de alcanzarla. ¿Me escribiría si encontrase en París la dirección del hotel de B? Me imagino que ella renunciaría a contrariar la mala suerte, decidido, después de pensarlo mucho, a enviarle un mensaje. Es dudoso que venga y aunque pudiera, todo se sabe en los pueblitos. Hago infinitos cálculos. Es inevitable que Don, el guardabosques portero, no intercepte el mensaje y se lo dé al padre. Golpearían a mi puerta y como el año pasado, no sería B, sino el pequeño Edrón, el vejete minúsculo y vivo como una rata, que se echaría sobre mí y como el año pasado, me daría de bastonazos. Lo peor es que ahora, sin poder sorprenderme, no podría evitarlo. En el hecho no tengo la menor fuerza. Oh, don Juan de Pacotilla, víctima en su albergue helado del conserje del comendador. El año pasado, en la nieve, en el cruce de caminos donde esperaba a B, sin que yo advirtiese que me atacaba, se precipitó sobre mí. Lo comprendí al recibir un fuerte golpe sobre la cabeza. Perdí el conocimiento y lo recobré bajo los puntapiés del viejo. Me golpeaba en el rostro. Yo estaba cubierto de sangre. No insistió más y se fue corriendo como había venido. Levantándome con las manos vi mi sangre correr. Caía sobre la nieve de mis labios, de mi nariz. Me levanté y oriné al sol. Sufría, frenado por las heridas. Con náuseas y sin medios para alcanzar a B, entré en esta noche que cada hora me hunde y me pierde un poco más. Estoy tranquilo, más o menos, si reflexiono. El pequeño Edrón no es culpable. No he tenido nunca ninguna posibilidad de alcanzar a B. B se me escapa de todas maneras. Aparece de repente como Edrón y como él desaparece también de repente. He querido el hotel, su ausencia de salida, esta antecámara banal del vacío. No sé si voy a morir, quizá, pero no imagino mejor comedia de la muerte que mi estancia en B. Rechinan mis dientes, tirito de fiebre y río. Mi mano ardiente entregada a la mano helada del comendador. Lo imagino en mi mano, transformado en escribiente de notario, calvo, pequeño, plano como un papel, pero la risa se ahoga en mi garganta. Bebe y golpea a su hija. B, ávida de enfrentársele, permanece semanas a su merced, y su madre está enferma, y yo pierdo la cabeza mientras él golpea a su hija y la va a matar. En realidad al comediante no le importaba B. No se podría siquiera decir que la amara. Su pretendido amor no tenía más sentido que la angustia que de él sacaba. Lo que amaba era la noche.
Prefería a B a otras mujeres porque ella lo evitaba, le huía, y durante sus largas huidas estaba bajo las amenazas de muerte. Amaba la noche verdaderamente como un enamorado ama a la mujer de su vida. Pero no, B misma es la noche, aspira a la noche. Algún día dejaré el mundo. Entonces la noche será la noche y yo moriré. Mientras vivo, lo que amo es el amor que la vida le tiene a la noche. Puesto que tiene la fuerza necesaria, es bueno que mi vida sea la espera de un objeto que debe conducirla a la noche. Sufrimos inútilmente buscando la felicidad. La noche misma exige de nosotros la fuerza de amarla. Si sobrevivimos, tenemos que encontrar las fuerzas necesarias que habremos de gastar por amor a la noche. Cuando abandoné París, quemé mis naves. Desde el principio mi vida en B fue idéntica a una pesadilla y solo me quedó el absurdo. Tuve suerte de estar enfermo en condiciones insoportables. Me ha llegado una carta de París. Mi tristeza es tan grande que a veces me pongo a gemir en voz alta. Como el primer mensaje, la carta está escrita con la mano izquierda, pero es menos indecisa. Mi padre, escribe, me arrastró por los cabellos a través de todas las habitaciones. Yo gritaba, me hacía un daño horrible. Mi madre intentó taparme la boca. Nos matará a mi madre y a mí, dijo. Luego te matará a ti y dice burlándose que no te quiere hacer desgraciado. Me cogió un dedo y lo retorció con una maldad tan diabólica que me quebró un hueso. Nunca hubiese imaginado un dolor tan violento. Comprendo mal lo que ha pasado. Grité, estaba la ventana abierta justo cuando pasaba una bandada de cuervos, cuyos gritos se mezclaron a los míos. Quizá me estoy volviendo loca. Desconfía de ti, va a los hoteles a la hora de la comida y atraviesa el comedor. Está loco. El doctor quiere internarlo, pero su mujer, tan loca como nosotros, no quiere que se sepa. Se ocupa de ti de la mañana a la noche. Te odia por encima de todo. Cuando habla de ti, de su cabeza de rana sale una lengüeta roja. No sé por qué a todas horas del día te llama Milord y Cocodrilo. Dice que te casarás conmigo porque, según él, tú solo quieres la fortuna, los castillos, tendremos bodas fúnebres. Me vuelvo loco en mi cuarto, en verdad. Iré al castillo bajo la nieve, tiritando dentro de mi abrigo. En la reja aparecerá el viejo Edrón. Veré su boca taimada y furiosa. No escucharé sus injurias cubiertas por el ruido de los ladridos. Me repliego en la cama como un perro de caza. Lloro. Lágrimas de cocodrilo. Ella, ve, no llora, no ha llorado jamás. La imagino en uno de los pasillos del castillo, como una corriente de aire golpeando una tras otra las puertas y riéndose a pesar de todo de mis lágrimas de cocodrilo. Sigue nevando. Mi corazón bate más violentamente si oigo pasos en el hotel. ¿Vendría B si fuera al correo y encontrara mis cartas? Tocaron a la puerta y ya no dudé que fuera ella, que el muro que me separaba de B se abriera. Imaginaba ese placer fugitivo, verla después de tantas noches y tantos días. El padre A abrió la puerta con una ligera sonrisa, una extraña mueca de burla en los ojos. Recibí noticias de B, me dijo. Por fin he recibido un mensaje pidiéndome que vaya a verla. Usted no puede, dijo. Yo, mi hábito, le supliqué que fuera al castillo sin tardanza. Me vio delgado y descompuesto y con una barba de 8 días. ¿Qué tiene usted? Le daré noticias suyas. Estoy enfermo, le dije. No he podido avisarle. Las noticias que tengo de ella son más viejas que las suyas. Le describí mi estado. No sé, continúe. ¿Dónde he leído esta frase? Esta sotana seguramente es un mal presagio. Imagino lo peor. Cálmese, me dijo. He hablado en el hotel. Las desgracias se saben rápido en los pueblos. ¿El castillo está lejos de aquí? A 3 kilómetros. Hace algunas horas B todavía vivía, es seguro. No sabemos nada más. Deje usted que reanime el fuego en este cuarto. Hace una temperatura antártica. Sabía yo bien que ella no iría al correo. Y ahora mi mensajero parte sobre la nieve. Parece uno de esos cuervos a cuyos gritos se mezclaron con los de B en su habitación. Esos pájaros que sobrevuelan las nieves acompañan probablemente al jesuita rumbo a la habitación donde B gritó. Imagino al mismo tiempo su desnudez, los senos, las caderas, la pelambre.
la figura de sapo del verdugo, la lengua roja, y ahora los cuervos, el sacerdote. Siento que mi corazón se agita lentamente, tanto que toco la intimidad de las cosas. Huye como una rata. Mi conducta desordenada, la ventana sobre el vacío, y mi exasperante no importa, como si estuviese sostenido, hostigado por el tiempo a la espera de acontecimientos macabros, como si el reencuentro en el castillo del padre, de la hija, mi amante, y de su amante, el jesuita, le diese a mi dolor no sé qué inaprehensible violencia. ¿Qué aurora surge en mí? ¿Qué luz inconcebible, aclarando la nieve, la sotana, los cuervos? Tanto frío, tanto dolor y tanta obscenidad. Pero esta relojería rigurosa, el sacerdote, capaz de las misiones más delicadas, obligada a rechinar los dientes. Yo no sé lo que da vueltas en mi cabeza, en las nubes, como una muela impalpable, deslumbrante, vacía, sin límites, cruelmente fría, disparando como un arma blanca. Oh, mi enfermedad, qué exaltación congelada a nivel del asesinato. De ahora en adelante carezco de límites. Lo que rechina en el vacío dentro de mí es un dolor agotador, cuya única salida es la muerte. El grito de dolor de B, la tierra, el cielo y el frío están desnudos como los vientres en el amor. Entrechocando los dientes en el umbral, se abalanza sobre B, la desnuda, le arranca los vestidos en el frío. En ese momento llega el padre, no el padre A, sino el padre de B, el cazurro hombrecillo riendo como un imbécil, diciendo con dulzura: «Lo sabía, es una comedia». El hombrecillo, el padre, con paso de lobo, burlesco, se precipita furioso sobre el umbral, sobre los locos, extendido sobre la nieve con la mierda cerca de ellos, no olvidar la sotana y sobre todo el sudor de muerte. Me parecía puro. Se pone las manos en la boca. El padre, el ojo brillando de malignidad, grita sordamente: «¡Edrón!». Algo calvo y bigotudo, paso socarrón de asaltante, una risa dulce falsa como Judas, un gentil cloqueo, llama sordamente: «¡Edrón! ¡La escopeta!». En el silencio adormilado de la nieve suena una detonación. Me despierto un poco inquieto y sin embargo alegre. Los vericuetos oblicuos del ser, por donde éste se escapa hacia la pobre simpleza de la muerte, no se me revelan a menudo más que en la lucidez indiferente. La alegre maldad de la indiferencia es la única que alcanza esos lejanos límites, donde hasta lo trágico carece de pretensión. Es también trágico pero no pesado. En el fondo es absurdo que nunca lleguemos habitualmente a esas regiones desconcertantes, sino cuando estamos alterados. Es extraño que sea quien me haya guiado en mis pasos de ensueño, en este instante suspendido en el que hasta la idea de la muerte de B me es indiferente. No dudo, sin embargo, que si no la amara como la amo, no hubiese podido conocer este estado. Poco importa la razón. En un año, A me ayudó mucho a plantearme lúcidamente los problemas que le imponen a la vida las miserias de la reflexión. Miserias se dice pronto porque para el pobre o para el rico se advierte el sentido en la reflexión. La lucidez vacía de A, el desprecio que muestra a lo que no es lúcido, me invadieron como invade el viento una casa en ruinas con las ventanas abiertas. Debo hacer en verdad una omisión. A se burlaría de esta comparación que señala de inmediato la poca seguridad del desprecio. La inanidad de A es estar sin deseo de no esperar ya nada. La lucidez excluye el deseo, quizá lo mata, no lo sé. Lo que subsiste él lo domina. En cuanto a mí, ¿pero qué puedo decir de mí? En este momento extremo, agotador, puedo imaginar que he permitido que el deseo se exaspere hasta alcanzar este último momento, este en el que la luz más enorme que podamos imaginar aclara lo que muy rara vez miran los ojos de los hombres, la noche aclarando la luz. Estoy tan fatigado. ¿Cómo he podido escribir estas frases ambiguas cuando todo se nos da simplemente? La noche es lo mismo que la luz. Pero no. La verdad es que no puede decirse nada del estado en que estoy, sino que la partida está jugada. Es curioso. Los elementos bajo un aspecto cómico aún los puedo distinguir y notar su comicidad, pero precisamente lo cómico va tan lejos que es imposible hablar de ello. Lo acepta todo aquel que no puede aceptar nada.
Bajo este aspecto inédito, la discordia es más grande de lo que antes pudo ser. El amor de B me hace reír de su muerte y de su dolor. No me río de ninguna otra muerte, y la pureza de mi amor la desviste hasta en la mierda. La idea de que hace un momento el padre A estaba muerto de frío y venía en mi ayuda. Él es difícil de conmover, es una pena. Evidentemente, dudo haber deseado. Sufrí. Mi estado actual de aguda lucidez es el efecto de una angustia exagerada. Por eso sé que volverá pronto. La lucidez de A depende de una ausencia de deseo. La mía es la consecuencia de un exceso. Sin duda es también la única verdadera. Si solo es una negación del delirio, la lucidez no es totalmente lúcida. Es un poco todavía el miedo de llegar hasta el final, convertido en aburrimiento, es decir, en desdén del objeto de un deseo que excede. Razonamos con nosotros mismos y nos decimos, este objeto no posee en sí mismo el valor que le otorga el deseo. No vemos que la simple lucidez que alcanzamos es también ciega. Es necesario advertir al mismo tiempo la mentira y la verdad del objeto. Debemos saber indudablemente que nos estamos engañando, que el objeto es antes que nada lo que discierne un ser sin deseo, pero es también lo que un deseo discierne en él. B es la única que alcanza el extremo del delirio, y mi lucidez no existiría si mi delirio fuese menor. Tampoco existiría ella si los otros aspectos irrisorios de B se me escaparan. El día termina, el fuego muere y pronto debería dejar de escribir, obligado por el frío a taparme las manos. Con las cortinas corridas adivino a través de los vidrios el silencio de la nieve. Bajo un cielo bajo, ese silencio infinito me pesa y me asusta, como pesa la inaprehensible presencia de los cuerpos extendidos en la muerte. Ese silencio acolchado de la muerte, ahora lo imagino apenas a la medida de una exaltación inmensamente dulce, pero libre, inmensamente desorbitada y totalmente desarmada. Cuando M reposó ante mí en la muerte bella y oblicua, como el silencio de la nieve, apagada como ese silencio, pero también como él, como el frío, enloquecida de rigor exasperado, ya había conocido esta inmensa dulzura que solo es el límite de la desgracia. Qué grande es el silencio de la muerte cuando se recuerda el desenfreno, cuando el mismo desenfreno es la libertad de la muerte. Cuán grande es el amor en el libertinaje en el amor. Si ahora pienso, en este momento totalmente alejado del desfallecimiento, del asco físico y moral, en la rosa cola de una rata en la nieve, me parece entrar en la intimidad de lo que es. Un malestar ligero me crispa el corazón y deduzco, en verdad, de la intimidad de M que está muerta, que ella era como la cola de una rata, bella como la cola de una rata, ya lo sabía yo. La intimidad de las cosas es la muerte. Y naturalmente la desnudez es la muerte, y más aún la muerte que es bella. Tras un breve tiempo de inmensa dulzura, la angustia regresó lentamente. Es tarde. Ah, no vuelve. Hubiera debido telefonear al menos, prevenir en el hotel. Idea de un dedo voluntariamente roto por el loco. La tardanza, este silencio, mi espera, abren las puertas al miedo. Ya hace horas que es de noche. Cuando el tiempo, mi habitual sangre fría, me abandona, aún en las horas de la angustia, como un amargo desafío me devuelve el recuerdo de lo que un día me dijo una empleada. Se me insinuaba. Su patrón se jactaba en julio de 1914 de haber almacenado millares de velos de viuda. La horrible espera de lo que no llega, la espera de la viuda irremediablemente viuda, pero que no puede saberlo y vive de la espera. Cada instante que pasa, cuando marcan los latidos acelerados del corazón, me advierte que es una locura esperar. Habíamos convenido en que A me hablaría por teléfono si no volviera. Ya no existe mi indiferencia por la muerte de B. Tiemblo ahora de haberla sentido. Me pierdo en suposiciones, pero la evidencia existe. Segundo cuaderno. Pensé que quizá estuviera descompuesto el teléfono. Me levanté, me puse el abrigo y bajé la escalera. En el fondo del corredor experimenté el sentimiento de que por fin me encontraba más allá de los límites humanos, agotado, sin posibilidad de regreso.
Temblé literalmente. Al acordarme ahora de ese temblor me siento reducido en este mundo a él, como si la vida entera solo adquiriese sentido por mi cobardía. Cobardía de semibarbudo, errante, a punto de llorar, deambulando por los corredores helados del hotel del ferrocarril, distinguiendo apenas las diferencias entre las luces de la clínica. Ya nada es real, y la oscuridad definitiva, la muerte, limitado solo en este mundo a ese temblor. El timbre del teléfono sonó tanto que imaginé que en el castillo entero solo habitaba la muerte. Por fin respondió una voz de mujer. Pregunté por A. No está aquí, dijo la voz. ¿Cómo? Grité, insistí con voz más clara. Ese señor estará en otra parte, protesté. En otra parte de la casa, dijo la voz, pero no está en el despacho. Volvió a hablar con un tono inesperado, ni idiota ni maligno. Pasan cosas raras en el castillo. Le ruego, señora, insistí, ese señor seguramente está allí. Si aún vive, avísele que lo llaman. Oí una risa sofocada, pero la misma voz gentil asintió. Muy bien, señor, voy a ver. Escuché cómo dejaba el aparato y hasta un ruido de pasos que se alejaban. La puerta se cerró y luego nada. En el colmo de la irritación me pareció escuchar que llamaban y un ruido como de vajilla rota. Continuó la interminable espera. Después de un tiempo infinito, no me cupo duda de que habían cortado. Colgué y volví a pedir el número, pero me respondieron: está ocupado. Al sexto intento me dijo la telefonista: no insista, no hay nadie en la línea. ¿Cómo? Grité. El aparato está descolgado, pero nadie contesta. No hay nada que hacer. Han debido olvidarse de usted. Inútil insistir. Me incorporé en la caseta y gemí. Esperar toda la noche. Ni sombra de esperanza, pero la idea de saber algo a cualquier precio me dominaba. Regresé a mi pieza y me senté en una silla helada y destartalada. Por fin me levanté. Estaba tan débil que vestirme me costó un trabajo infinito. Lloraba. En la escalera tuve que detenerme y apoyarme contra el muro. Estaba nevando. Me encontré frente a los edificios de la estación y a un cilindro de gas de una fábrica. Sofocado, transido por el frío, caminé sobre la nieve virgen. Mi paso sobre ella y mi temblor. Mis dientes rechinaban febrilmente, revelaban una loca impotencia. Replegado sobre mí mismo, exclamaba, tiritando: ¡oh, oh! Oh, en el orden de las cosas estaba persistir en mi empresa, perderme en la nieve. Mi proyecto solo tenía un sentido: rechazar definitivamente la espera. Había escogido. Sucedió, porque así lo quiso mi suerte, que ese día solo hubo un medio para evitar la espera. Bueno, me dije, no sé si estaba anonadado. Las dificultades acabaron por aligerarme. Lo único que me queda por hacer está por encima de mis fuerzas, pensaba, debido justamente a que excede mis fuerzas y a que por lo demás no servirá de nada el conserje, los perros. No puedo dejarlo de hacer. La nieve, empujada por el viento, me golpeaba el rostro como un látigo y me cegaba. Mi imprecación se elevó en la noche dentro de un silencio de fin del mundo. Gemí como un loco en esa soledad. Mi desgracia es excesiva. Mi voz gritaba en el vacío. Sentí el rechinar de mis zapatos. La nieve iba borrando la huella de mis pasos, como si definitivamente nada importara el regreso para nadie. Avanzaba por la noche. Me tranquilizó la idea que tras de mí había quemado mis naves. Mi estado anímico se acoplaba al rigor del frío. Un hombre saliendo de un café desapareció en la nieve. Vi el interior iluminado, me dirigí a la puerta y la abrí. Sacudí la nieve de mi sombrero. Me acerqué a la estufa. En ese momento me pareció maligno advertir hasta qué punto amaba el calor de una estufa. De esta forma me dije, riendo internamente con risa desvaída: no regresaré, no iré. 3 ferrocarrileros jugaban al billar japonés. Pedí un grog. La patrona echó la medida en un vaso pequeño y la vació en otro grande. Obtuve una buena cantidad. Ella se puso a reír. Necesitaba azúcar y para obtenerla intenté una broma torpe. Rió a carcajadas y endulzó el agua caliente. Me sentí decaído. La broma me convertía en cómplice de esas gentes que no esperaban nada. Bebí el grog hirviendo. En el abrigo tenía pastillas para el resfrío. Recordé que contenían cafeína y me tomé varias. Me volví irreal, ligero, al lado de un juego donde se enfrentaban hileras de futbolistas coloreados. El alcohol y la cafeína me excitaron. Vivía. Pedí la dirección a la patrona.
Pagué y salí de la sala. Una vez fuera tomé el camino del castillo. La nieve había dejado de caer, pero el viento soplaba helado. Caminaba contra el viento. Recorría ahora el camino que mis antepasados no habían podido recorrer. Vivían al lado del pantano, allí donde la noche, la maldad del mundo, el frío, el hielo y el lodo sostenían su agrio carácter. Avaricia, dureza ante los sufrimientos excesivos. Mi exasperada súplica, mi espera, no estaban menos ligados que su rigor a la naturaleza de la noche. Pero tampoco yo estaba resignado. Mi hipocresía no convertía esa risible condición en una prueba pedida por Dios. Había alcanzado el límite de mi rabia para interrogar. Este mundo me había dado y quitado lo que yo amaba. Cómo sufría al caminar por esa inmensidad delante mío. Ya no nevaba y el viento levantaba la nieve que a veces me llegaba a mitad de la pierna. Debía subir por una interminable pendiente. El viento helado llenaba el aire de tanta tensión, de tanta rabia, que me parecía que mis sienes iban a estallar y mis oídos a sangrar. Ninguna salida imaginable, solo el castillo, donde los perros de Edón, la muerte. En esas condiciones caminaba con la fuerza del delirio. Sufría, evidentemente, pero sabía que en cierto sentido el exceso de sufrimiento era voluntario. Nada tenía que ver con el sufrimiento que soporta sin recursos el prisionero torturado o el deportado a quien abate el hambre y cuyos dedos son solo una llaga avivada por la sal. En medio de ese frío rabioso yo estaba loco. Lo que duerme en mí de insensata energía, tensa hasta romperse. Me parece que reí en el fondo de mis tristes labios. Reí naturalmente al gritar acerca de B. ¿Quién mejor que yo conoce los límites de B? Pero, ¿es posible creerme? Los sufrimientos ingenuamente buscados, los límites de B, solo aligeraban mi mal. En mi simplicidad mis temblores me abrían a ese silencio que se extiende más allá del espacio concebible. Estaba lejos, tan lejos de las reflexiones tranquilas, mi desgracia teñida de esa dulzura eléctrica del vacío que se parece a las uñas arrancadas. Llegué a los límites del agotamiento, las fuerzas me abandonaron, el frío revestía la crueldad imposible e insensatamente tensa de un combate. Estaba demasiado lejos para volver. ¿Cuánto tardaría en caer? Quedaría inerte y la nieve que el viento levantaba me cubriría. Una vez caído moriría pronto, a menos que no llegase antes al castillo. Ahora reía de ellos, de esas gentes del castillo, que hicieran conmigo lo que quisieran. Al final me encontraba increíblemente débil, avanzando cada vez más despacio, sacando con dificultad mis pies de la nieve, en el estado de una bestia que babea, que se debate hasta el fin, pero reducida en la oscuridad a una muerte miserable. No me importaba ya nada, sino saber, quizá tocar con mis dedos helados un cuerpo, mi mano ya tan fría que podría unirse a la suya. El frío que me cortaba los labios era como la rabia de la muerte. Llegar a eso, desearlo, transfiguraba esos penosos momentos. Recuperé alrededor mío en el aire esa realidad eterna e insensata que había conocido una sola vez en la habitación de una muerta, una especie de salto suspendido. En esa habitación mortuoria reinaba un silencio de piedra, regulando los límites de los sollozos como si al no tener estos fin, el mundo entero, desgarrado, dejara adivinar a través de la desgarradura el terror infinito. Ese silencio es el más allá del dolor. No es la respuesta a la pregunta de lo que es el dolor. El silencio no es nada en realidad. Escamotea incluso las respuestas concebibles y mantiene cualquier posibilidad suspendida en la total ausencia de reposo. ¡Cuán dulce es el terror! En el fondo es inimaginable el pequeño sufrimiento y la naturaleza a flor de piel del dolor, la poca realidad, la consistencia de sueño de lo horrible. Sin embargo, estaba en el hálito de la muerte. ¿Qué sabemos del hecho de vivir si la muerte del ser amado no hace entrar el horror, el vacío dentro del límite mismo en que no podamos soportar que entre? Pero entonces advertimos la llave que abre la puerta. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Cuán hermoso, bañado por un halo de luz lunar.
En el seno mismo de la muerte, M exhalaba en su dulzura una santidad que me crispó la garganta. Se desenfrenaba antes de morir, pero como una niña, de esa manera temeraria y desesperada que sin duda es el signo de la santidad que roe y consume el cuerpo, acabando de darle a su angustia un sentido de exceso, de salto por encima de los límites. Lo que la muerte transfiguraba lo alcanza mi dolor como un grito. Me desgarraba y tenía la frente helada. En un doloroso e interior congelamiento, las estrellas reveladas por el cénit en las nubes acabaron por adolorirme. Estaba desnudo, desarmado en el frío. En el frío estallaba mi cabeza. Ya no importaba que cayese, que sufriese hasta el exceso, que muriese. Al fin vi la masa sombría sin luz del castillo. La noche cayó sobre mí como el pájaro sobre su presa miserable. El frío alcanzó de repente el corazón. Ya no llegaría al castillo que la muerte habitaba, pero la muerte... Tercero. Esos cuervos sobre la nieve, al sol. Desde mi cama veo las bandas, oigo los gritos desde mi habitación. ¿Serían aquellos? Los mismos que respondieron al grito de B cuando su padre... Con qué asombro me desperté en esta habitación asoleada, con el dulce calor de la estufa, persistiendo como una costumbre y ligándome todavía a la angustia que nada a mi alrededor dulcificaba, los repliegues, las tensiones, las roturas del dolor. Me aferraba a la angustia, víctima de una mala jugada. Recuerda, me decía, tu situación miserable. Me levanté con dificultad. Sufría y mis piernas temblaban. Me deslicé apoyándome sobre la mesa. Un frasco cayó y se rompió. No hacía frío, pero yo temblaba, extrañamente vestido con una camisa demasiado corta que por delante me llegaba al ombligo. De repente entró B y gritó: «Loco, regresa rápido a la cama». Bueno, no, balbucía, gritaba, como un bebé que llora con ganas repentinas de reír, aunque todavía quiere seguir sufriendo, pero no puede. Tiré hacia abajo de uno de los pliegues de la camisola. Temblaba de fiebre y riendo a pesar mío no pude evitar que se levantase. B se precipitó como la cólera, pero pude advertir que reía en medio de su rabia. Había tenido que dejarme solo por un instante. Yo se lo pedí no pudiendo esperar más. Le había sido más fácil abarcar su desconcierto lejos de mí, midiendo con sus pasos el largo de los corredores. Pensé en las costumbres cochinas de los amantes. Estaba en el límite de mis fuerzas, pero alegre. El tiempo infinito que exigieron las minucias de la operación me enervaba y me divertía. Tuve que posponer varios minutos mi avidez de saber, abandonándome, olvidándome como un muerto inerte dentro de mis sábanas. La pregunta «¿qué ocurre?» tenía la alegría de una bofetada. Me agarré a la última posibilidad de angustia. B me preguntó tímidamente: «¿Estás mejor?». Le respondí: «¿Dónde estoy?». Me dejé entrar en esa especie congelada de pánico que expresan los ojos cuando se agrandan. «En casa», respondió. «Sí», volvió a decir avergonzada, «en el castillo». «Pero, ¿y tu padre?» «No te preocupes». Tenía el aspecto de un niño sorprendido en falta. «Ha muerto», dijo al rato. Dejó caer rápidamente las palabras con la cabeza baja. La escena del teléfono se aclaró. Después me dijeron que cuando gritaba llorando «Le ruego, señora», había hecho reír a una niña de 10 años. Decididamente los ojos de B huían. «¿Está ahí?», volví a preguntar. «Sí». Dejó caer una mirada furtiva. Nuestros ojos se encontraron. Se sonrió de lado. ¿Cómo me encontraron? B parecía decididamente desamparada. Fue su desesperación la que pronunció. Le pregunté al reverendo ¿por qué hay un bulto en la nieve? Insistí con una voz cansada de enfermo. ¿En qué lugar? En la carretera, a la entrada del camino del castillo. ¿Ustedes me trajeron? El padre y yo. ¿Qué hacían ustedes, el padre y tú? No te pongas nervioso. Ahora debes dejarme hablar, sin interrumpirme. Salimos de la casa hacia las 10. Primero cenamos A y yo. Mamá no quiso cenar. Hice lo que pude, pero era muy difícil salir. ¿Quién podría saber hasta qué punto estabas enloqueciendo? Puso su mano sobre mi frente. Era la mano izquierda. En ese momento me pareció que todo andaba mal. Ella llevaba la mano derecha en cabestrillo. Continuó, pero su mano temblaba. Íbamos un poco retrasados. Si nos hubieses esperado. Gemí débilmente.
No sabía nada. La carta era bien clara. Me sorprendí. Me dijo que le habían dado una carta al médico para que me llegara al hotel antes de las 7. Me anunciaba la muerte de su padre. Me avisaba que regresaría tarde y que B iba a acompañarlo. Dije dulcemente, nadie trajo la carta al hotel. En realidad el médico tenía tanto frío que se emborrachó. Olvidó la carta en su bolsillo. B cogió mi mano con su mano izquierda, cruzando torpemente sus dedos con los míos. Debiste haber esperado si no sabías nada. Edward te hubiese dejado morir, y ni siquiera llegaste a la casa. Cuando B me descubrió, apenas acababa de caer. Mi cuerpo estaba totalmente recubierto de una delgada capa de nieve. El frío me hubiera matado rápidamente si, contra todo lo que cabía esperar, alguien, B, no hubiese llegado. B sacó la mano derecha del chal, la unió a la izquierda y vi que a pesar del yeso intentaba torcerse las manos. ¿Te he hecho daño?, le pregunté. No puedo imaginar algo más. Se calló pero continuó agitando sus manos sobre la ropa. ¿Recuerdas que en el cruce en que caíste viniendo del castillo se sale de un bosque de abetos pequeños, por donde el camino sube serpenteando? Se llega al collado en el lugar más alto. En el momento en que iba a advertir la mancha, el viento me golpeó, no tenía suficiente ropa. Tuve que contenerme para no gritar. Hasta se había puesto a gemir. En ese momento miré la casa que se domina desde lo alto. Pensé en el muerto y recordé que me había torcido los dedos. Calló, se abismó dolorosamente en sus pensamientos. Después de permanecer largo tiempo con la cabeza baja y continuando con ese difícil movimiento de torsión de sus manos, volvió a decir con la voz bastante baja, como si el viento tuviese la misma hostilidad que él. A pesar del abatimiento que me producen los sufrimientos físicos, hubiese querido ayudarla con todas mis fuerzas. Comprendí en ese momento que el bulto y mi cuerpo inanimado, que en nada eran diferentes de un muerto, representaban en esa noche una crueldad más grande que la de su padre o que el frío. Me costaba ese terrible lenguaje que el amor había encontrado. Por fin salimos de nuestra torpeza. Ella sonrió. ¿Te acuerdas de mi padre? Un hombre tan pequeño, tan cómico, era colérico, todo temblaba delante de él. Rompía todo de una manera tan ridícula. ¿Todavía tiemblas? Sí. Ella se calló, pero dejó de sonreír. Por fin me dijo, ahí está. Indicó con los ojos una dirección. Es difícil decir lo que parece. Un sapo que acaba de tragarse una mosca. ¡Qué feo es! ¿Te gusta todavía? Me fascina. Tocaron a la puerta. El padre A atravesó rápidamente la habitación. No tiene el aspecto mediocre de las gentes de iglesia. Su aspecto me recuerda a los grandes rapaces extenuados que he visto en el zoológico de Amberes. Se acercó al pie del lecho intercambiando sin decir palabra miradas con nosotros. B no pudo contener una sonrisa de complicidad. Todo se arregla por fin, dijo A. Estado de agotamiento. A y B cerca del lecho como montones de paja en el campo, cuando el sol del atardecer alumbra con sus últimos rayos. Sentimiento de sueño, de adormecimiento. Debí haber hablado, pero mi memoria infiel me robaba lo que a cualquier precio hubiera debido decir. Tenso interiormente, pero había olvidado. Penoso, irremediable sentimiento vinculado al crepitar del fuego. B puso leños y cerró la puerta de la estufa. A y B en una silla, en un sillón. Un muerto un poco más lejos en la cama. A, largo perfil de pájaro, duro, inútil, iglesia cerrada. El médico a quien llamé se disculpó por haber olvidado la carta el día anterior. Me diagnosticó una congestión pulmonar, benigna. Por todas partes, el olvido. Imaginaba en el velatorio al pequeño muerto de cráneo reluciente. La noche caía, afuera el cielo claro, las nieves, el viento. Ahora el apacible aburrimiento, la dulzura de la habitación. Mi aflicción por fin sin límites, precisamente porque tiene la apariencia contraria. A, serio, hablaba con B acerca de la calefacción eléctrica. En algunos minutos el calor sube a 20 grados. B, magnífico. Las figuras y las voces perdiéndose en la sombra. Quedé solo midiendo la extensión del mal, una tranquilidad infinita. El exceso de la víspera había sido inútil. La extrema lucidez, la obstinación, la felicidad, el azar me habían conducido. Estaba en el corazón del castillo.
Vivía en la casa del muerto y había franqueado los límites. Mis pensamientos se perdían por todas partes. Había sido un necio en conferirle a las cosas un valor que no tenían. El castillo inaccesible, donde habitaban la demencia o la muerte, era un lugar como cualquier otro. Ayer me pareció haber tenido conciencia de mi juego, en la comedia, la mentira misma. Adivinaba la silueta de los otros. Ya no hablaban, la noche los había borrado. A pesar de todo me pareció una suerte vivir enfermo en la casa del muerto. Mi solapada desazón, mi alegría aguda de una dudosa autenticidad. Por lo menos el calvo no tenía vida, muerto auténticamente, pero ¿qué quería decir auténtico? Por la idea que da de sí mismo no puedo medir la miseria de A. Imagino una tranquila reflexión, insertando en el universo su aburrida limpidez. Por los lentos trabajos de la acción y de la reflexión que se suceden, por ese juego de audacias que en el fondo no son más que lúcidas prudencias, ¿qué puede esperar? Sus vicios no tendrían, si se le escucha, más que un objetivo, darle una consecuencia material a su posición. El impostor, me dije al finalizar mi reflexión, estaba tranquilo y enfermo. ¿Ignoraría en realidad que su tentativa tiene la misma imprudencia que un dado? Ninguno de nosotros es en principio más que un dado, sacando al azar del fondo de un abismo cualquier insignificancia. Esa parte de verdad que obtenemos de los juegos de la inteligencia, ¿cómo negar la profundidad y la extensión de la inteligencia? Y, con todo, el grado máximo de inteligencia es de inmediato su desfallecimiento. Se desvanece. Lo que define la inteligencia del hombre es que se le escapa. Vista desde fuera solo es debilidad. A no es más que un hombre embriagado por su posible profundidad y nadie resistiría a algo semejante si no fuera porque la profundidad más grande nos otorga sobre los demás una superioridad manifiesta o escondida. La máxima inteligencia es en el fondo la mejor engañada. Pensar que se aprehende la verdad cuando solo se huye de ella y vanamente es la evidente necedad de todos. Nadie tiene verdaderamente lo que se piensa, algo de más. Creencia pueril en ese talismán de los más rigurosos. Lo que nadie alcanzó antes que yo tampoco puedo alcanzarlo, y al esforzarme apenas he imitado el error de los demás, arrastraba su peso conmigo. Mejor, creyéndome yo solo el único que no había sucumbido, era igual a los demás, ligado por los mismos lazos, dentro de la misma prisión. Sucumbo. A y yo cerca de B en un castillo místico, en el banquete de la inteligencia, última impostura. Hasta el calvo aquí junto en la muerte no tiene una rigidez postiza. Su imagen obsesiona a B. Un cadáver nos separa. Es un muerto del Museo de Cera Dueván. Celoso del muerto, quizá de la muerte. De repente me llegó la idea clara de que un incesto unía al muerto con B. Me quedé dormido y me desperté mucho tiempo después. Estaba solo. Al no poder satisfacer una necesidad, toqué el timbre. Esperé. Solo habían dejado una débil luz y cuando abrió la puerta no reconocí al principio a Edrón. Se paró delante de mí. Sus ojos de bestia del bosque me miraron fijamente. Yo hice lo mismo. El cuarto era amplio. Se acercó lentamente al lecho. Una chaqueta blanca tranquiliza. Le dije simplemente, «Soy yo». No respondió nada. Encontrarme acostado ese día en el cuarto de B sobrepasaba su capacidad y su comprensión. No dijo ni una palabra. A pesar de su chaqueta parecía un leñador, y mi actitud de desafío no era la de un amo. Un hombre pobre, enfermo, introducido a escondidas, merodeando en las barbas de un muerto, quedaba más bien en la posición de un cazador furtivo. Recuerdo el tiempo que estuvo delante de mí, congelado en una actitud indecisa. Él, el criado del amo, parecía acorralado. No sabía qué decir ni cómo irse. No pude impedir reír para mis adentros, y esa risa tuve que acallarla dolorosamente. Me ahogaba, tanto más que en ese momento el malestar que me hubiera hecho gritar
Me produjo, como en un sobresalto, otro relámpago de lucidez. B me hablaba a menudo de Edgón, de su padre, dejando adivinar la amistad contra natura de los dos hombres. La luz terminó de hacerse dentro de mí. El trasfondo de la angustia sobre el que se marcaban las frágiles audacias de B, su hilaridad agobiada, sus excesos en sentido contrario de desenfreno y sumisión. Descubrí la clave de B. Jovencita, víctima de los dos monstruos, ahora estoy seguro. En esas circunstancias y debido a la gran tranquilidad en que estaba, sentí retroceder los límites de la angustia. A apareció sin decir palabra en el vano de la puerta. No lo había oído llegar. ¿Qué he hecho? Pensé para ser precipitado así, de cualquier modo, hacia lo imposible. Mis ojos iban del guardia al eclesiástico. Imaginé al Dios que este último negaba. En mi calma, un gemido interior salido del fondo de mi soledad me quebraba. Estaba solo. Era el gemido que nadie oyó y que jamás nadie escuchará. ¿Qué fuerza inimaginable habría tenido mi queja si existiera un Dios? Reflexiona, sin embargo, nada se te puede escapar desde ahora. Si Dios no existe, esta queja desgarrada en su soledad es el límite extremo de lo posible. En ese sentido, no hay ningún elemento del universo que se lo someta. La queja no está sometida a nada, lo domina todo y, sin embargo, no está menos hecha de una conciencia de potencia infinita, exactamente del sentimiento de lo imposible, estimulado por una especie de gozo. Miré fijamente al viejo adivinando las dudas que tenía dentro de sí. Advertí que el padre parado en el umbral se divertía. Inmóvil se divertía sin mí y sus astutas ideas, sin excluir de ningún modo la amistad, se perdían en la indiferencia. No se quedó más que unos instantes. Me toma amablemente por un loco. Por otra parte, se divierte con mis comedias. Yo no dudaba de la simulación de la angustia. En ese momento detenido, me había incorporado sobre mi lecho frente al guardia y la vida se me había escapado en mi impotencia. Pensaba, hice trampa ayer en la nieve. No di el salto que creía. Esta lucidez, ligada a la presencia de A, no cambiaba en absoluto mi estado. Edgón permanecía frente a mí y no podía reírme de él. Pensé en el machete que sin duda llevaba bajo la ropa. Supe después que en efecto lo tenía y que él mismo pensó en él, pero se quedó paralizado. Al oír la campana, al verlo pensar, temió, pero se equivocó. Fue el leñador quien perdió. Hasta experimenté, en medio del horror en que me encontraba, cierto sentimiento de triunfo. También sentía lo mismo frente a A. En ese instante, mi lucidez alcanzaba el grado de la exaltación. En el colmo del miedo no existía ningún límite a mi gozo. No importa ya que mi estado, en la eterna ausencia de Dios, exceda al mismo universo. La dulzura de la muerte surgía de mí. Tuve la certeza de una fidelidad. Muy por encima de Edgón y de A, la angustia de B alcanzaba el salto que M había dado con la muerte. La alegría, la frivolidad de B, estaba seguro que en ese momento en el cuarto del muerto se retorcía las manos. Era un grado más de ascenso a la desnudez, al secreto que el cuerpo abandona con la ropa. Hasta entonces no había tenido clara conciencia de mi comedia, mi vida entera dada en espectáculo y la curiosidad que había yo tenido para llegar a ese punto en el que estaba, donde la comedia es tan total y verdadera que dice: yo soy la comedia. Veía tan lejos por mi rabia de ver la figura colérica y deshecha del mundo, el bello y risible rostro del guardia. Destaqué alegremente su ignominia sobre el decorado inaccesible. Comprendí de repente que se iría y que regresaría justo a tiempo con la bandeja del té. Al final enlacé todos los cabos sueltos que ligan entre sí a las cosas, de tal forma que cada cosa esté muerta, puesta al desnudo. Ese secreto que el cuerpo abandona. Ben no lloraba, pero se retorcía torpemente las manos. La oscuridad de una cochera, un olor viril, un olor mortuorio. Finalmente el cuerpo yerto del calvo. Con la ingenuidad de un niño me dije: mi angustia es grande, estoy desconcertado, pero tenía en mis manos la dulzura de su desnudez.
Sus torpes manos retorciéndose eran la ropa levantada, dejando ver. Ya no había diferencia entre los dos, y esa dolorosa torpeza vinculaba la desnudez acosada de la jovencita con la desnudez riente que se enfrentaba a. La desnudez no es más que la muerte y los más tiernos besos tienen un regusto de rata. Suscríbete para recibir estas lecturas en voz alta. Dale me gusta para exigir más libros y más calidad. Comparte para que lleguemos a más personas. Gracias.